en ese momento que estaba escuchando la radio y terminando de estudiar, aparece ahí lo que estaba sucediendo en Francia. Se habló de 15 muertos, 30 muertos, 45 muertos, 60 muertos. Y llegamos a la suma de 133 muertos aproximadamente, 328 heridos. Y me impactó un caso de una mujer chilena que estaba allá, estaba en el concierto. Y fue la madre, fue la hija y fue el nieto de 5 años a un concierto. Las dos, la madre y la hija, fueron asesinadas y el niño de 5 años se escondió y se salvó. Y a uno le produce impotencia, le produce dolor, le produce rabia, le produce ganas de decir unas cuantas verdades. Pero ¿qué pasa cuando el dolor golpea fuerte al corazón de las personas? ¿Qué pasa cuando de repente lo que más amábamos se constituye en nuestro gran enemigo? O las personas que más queríamos de repente desaparecieron de una forma trágica, como el caso de la gente en París, como el caso de Amanda, que es el caso más cercano que tenemos. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos enfrentar el dolor? Y saben, el dolor siempre va a estar. A veces por una enfermedad catastrófica, a veces por una pérdida repentina, a veces simplemente porque estamos viviendo circunstancias que nos están llevando hacia el dolor. Y sabe, existe una razón. Existe una razón de por qué existe el dolor. Y déjeme comunicarle esto, antes que nada. El dolor no estaba en los planes de Dios. El dolor nunca estuvo en los planes de Dios. Él nunca quiso ver a la gente sufrir. Él nunca quiso que la gente viviera la angustia de la pérdida, la angustia de la miseria, la angustia del odio. Él nunca lo quiso. Pero la razón por el dolor es porque el dolor, y escuche bien esto, el dolor es producto del mismo pecado del hombre. Para definir la palabra de dolor se define de esta forma: poner en aprietos. Eso significa la palabra dolor, cuando nosotros somos puestos en aprietos. En circunstancias extremas de la vida somos expuestos. Ahora, la razón del dolor es a causa del pecado y de la desobediencia del hombre. La Biblia dice en Génesis 3:16 lo siguiente: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sabe? Dice, a la mujer multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Las mujeres que han estado embarazadas, que han tenido hijos, saben lo que significa eso. Los hombres no. Los hombres decimos, dale, escucha, estamos ahí al lado. Pero quien mejor entiende el dolor son las mujeres. Pero ¿saben algo? El dolor viene a causa de que en Génesis capítulo 3 el hombre cae, el hombre peca. La serpiente engañó a Eva, la hizo caer, y en ese momento que la hizo caer, ¿saben lo que pasó? Se dieron cuenta y se abrieron los ojos de que estaban desnudos. Fueron y cosieron un tipo de vestimenta para ellos. Y Dios le dice, por causa de que tú pecaste, voy a multiplicar tus dolores en gran manera. Date cuenta de algo, no dice que no habría dolor, pero aquí dice, van a ser en gran manera. Y luego en el versículo que sigue, en el 17, dice lo siguiente: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, ¿qué dice?
maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sabe? El trabajo en un principio era una bendición. El trabajo era algo maravilloso. Si usted lee Génesis capítulo 1 y 2 y ve la vida de Adán, Adán comenzó a trabajar, comenzó a servir, le colocó a cada animal su nombre, estuvo trabajando ahí Adán, y sabe, para Adán no hubo ningún problema. Pero luego dice la Biblia, dice muy claramente, dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En pocas palabras le dijo, te va a costar ganarte el pan, o en este caso, la tortilla. Te va a costar. Ya la tortilla va a costar más ganártela. Vas a tener que sudar más, trabajar más. Te va a doler tu cuerpo, tu físico. Hoy día en la mañana estuve en un servicio en una iglesia de un hombre, de un pastor que se jubiló. A los 72 años se jubiló este pastor. Y fui para allá porque él fue mi profesor de inglés por 8 años. 8 años. Cada viernes yo me juntaba con él a estudiar inglés. ¿Y sabe lo que hacía él? Me enseñaba a hablar. No aprendí mucho porque soy medio cabeza dura, pero estuve con él 8 años. También fue la persona que me enseñó a mí cuando yo me hice ciudadano y estuvo conmigo durante casi un año enseñándome todo lo que tenía que ver con historia. Y yo era un hombre agradecido de él. Soy un hombre agradecido y fui a su despedida en la mañana. Y sabe que y este hombre tiene 72 años y yo mientras lo miraba él decía lo que iba a hacer. A contar de mañana me voy de voluntario a la Cruz Roja, me voy de voluntario en un hospital, me voy de voluntario aquí, allá, allá. Y yo le pregunto, oye, ¿y no vas a descansar? Dijo, hasta que el Señor venga, yo voy a seguir trabajando para su obra. Ahora, es de los pocos, es de los pocos. Pero cada uno de nosotros entendemos lo que es el dolor de trabajar, de salir adelante. Cada uno tiene un trabajo difícil. Pero el dolor del trabajo, el dolor de la preñez, de dar a luz, es por causa del pecado. Ya ahí se comienza a generar todo lo que tiene que ver con el pecado en sí. El pecado comienza a dar su fruto. Y el primer fruto fue el dolor. Ahora, el dolor como una prueba en nuestras vidas. Dice 2 Corintios capítulo 12, 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A veces el dolor viene a causa de una prueba en nuestras vidas. ¿Sabe algo? El apóstol Pablo era una persona inteligentísimo. Era un hombre estudiado, un hombre que había estado en las mejores escuelas de sacerdotes. Era un hombre con un poder económico, religioso, social grandísimo. Cuando Dios lo llama, lo primero que hace, lo deja ciego. Y al dejarlo ciego le produjo una enfermedad en su vista. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice que Dios le ha dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. Dice, para que no me enaltezca en sobremanera, para que no diga, wow, mira lo que está haciendo el apóstol Pablo. No. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Le dice que él oró 3 veces. Y él le dice, bástate de mi gracia. Con pocas palabras le dice, aguántate. Pero aguántate en mi poder, en mi gracia. Y a veces el dolor que nosotros vivamos es porque Dios quiere que nosotros nos acerquemos más a Dios, nos acerquemos más a Él. ¿Sabe usted que ese tipo de dolor es el que va viviendo esta familia que acabó de perder a su hija, a su esposa, a su madre? Un aguijón en la carne.
¿Qué va a costar? Y nosotros debemos entender esto. A veces Dios nos da aguijones como pueden ser nuestros familiares, hermanos, hermanas, amigos, hijos, aguijones en nuestra familia, dolores, enfermedades. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es la reacción nuestra primera? Es, que Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios se preocupa de los demás, pero no por mí. ¿Qué dice? Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Hazte cercano a mí en el dolor. Eso es lo que está diciendo. Bástate de mi gracia. Sé cercano a mí. Y a veces nosotros olvidamos eso. A veces no tenemos idea que Dios nos está dando este dolor o esta angustia para que mi fe crezca. No para que ande reclamando, no para que ande contando y viviendo mis penurias en todos lados, sino que Él quiere que nuestra fe crezca. Eso es lo que quiere. Pero el dolor es parte de la vida, es parte del dolor. Ahora, el dolor causado por otras personas, dice Salmo 37:14, los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. ¿Sabe algo? Existe el dolor causado por aquellos que nos quieren hacer mal. Va a haber gente, va a haber personas que no van a soportar que te vaya bien. No van a soportar que tengas una buena casa, un buen carro, unos hijos maravillosos, una familia feliz, y van a querer causar dolor. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál debería ser? Mantenernos en nuestro recto proceder. Que cuando nos hagan daño, ¿yo cómo debo responder? ¿Con más daño? No, yo debo responder con palabras de amor a aquel que me hace daño. Pero es difícil. ¿Cómo? Porque naturalmente me lleva al revanchismo. Tengo que hacer una revancha. El que me la hace, me la paga. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando alguien te haga daño a ti, repite las palabras de Cristo. Dios mío, no tiene idea lo que está haciendo. Porque lo que te está haciendo, no se lo está haciendo a cualquier persona. Se lo está haciendo a un hijo o una hija de Dios. Cuando el dolor llega por causa de los demás. Ahora, es interesante este concepto de cuando llega por causa de los demás. Porque necesitamos amar al prójimo y al próximo. A veces amamos al prójimo de una manera irracional. Si yo amo a esa persona que ni la conozco. Pero es más difícil amar al próximo, al que está cerca mío, a mi compañero de trabajo, a mi compañero de escuela, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. A veces cuesta más amarlos a ellos que a los de afuera. El dolor por un juicio directo de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 26, 19 al 20. Entonces Uzías, este era un rey, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente a aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. ¿Saben? Existía este rey, Uzías. Se hizo grandioso, conquistó reino, tenía fama, fortuna, un buen vivir. Pero ¿saben lo que quiso hacer? Quiso ocupar el lugar de los sacerdotes. Así que fue y tomó un incensario y dijo, yo voy a ofrecer holocausto a Jehová. Yo le voy a demostrar que yo honro a Jehová. Pero ese trabajo estaba solamente delegado para los sacerdotes. Y lo hizo con ira, lo hizo con rabia. Y producto de su pecado, Dios de inmediato lo castigó. Lo castigó. Y le hizo venir la lepra.
Usted sabe lo que es la lepra, ¿no? ¿Ah? La lepra es una enfermedad que se carcome el cuerpo por dentro. En pocas palabras, de repente se te cae una oreja, se te cae la nariz, se te va cayendo la parte de la cara. Es horrible. ¿Ah? Es horrible. Existen lugares acá en el mundo donde hay campamentos de leprosos. ¿Ya? Así que es terrible, es una enfermedad horrible y Dios lo castigó. ¿Saben muchas veces que el dolor que nosotros vivimos es por causa de nosotros mismos? A veces el dolor que nosotros vivimos es a causa de nuestra desobediencia a Dios. Es a causa de nuestro orgullo, de nuestra forma de ser, nuestra rebeldía, nuestra religiosidad. Porque a mí me gusta, yo soy así, voy a morir así. Como decimos en Chile, nací chicharra y muero cantando. ¿Ah? Ustedes saben lo que es la chicharra, ¿no? ¿No se acuerdan de la chicharra paralizadora? Eso es la chicharra. ¿Ah? Nací chicharra y muero cantando, así a mí no me importa, yo soy así. Yo vivo mi vida así. Pero a veces nuestra vida está completamente alejada de lo que Dios quiere. Completamente alejado de lo que Dios ha decidido en nuestra vida. Dios quiere que seamos mejores. Mejores. No que seamos los peores. No que seamos el último, y digo así, el último de la sala de clases. Al que nadie conoce. Al que nadie conoce. Al que nadie se acuerda. El que nunca destacó en nada. Dios quiere que seamos luz y sal, como dije hace como 2 o 3 semanas atrás. Eso implica ser una persona que está ahí, que todos te vean con un buen testimonio. Pero a veces nuestro dolor es a causa de nosotros mismos. Es triste, pero es la realidad. Existe otro tipo de dolor, el dolor espiritual. Y este tipo de dolor, aunque no lo crean, me gusta, me llama la atención. Dice así, Salmo 51, 1 al 4, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones, lávame más y más de maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Ten piedad de mí. ¿Sabe por qué me gusta este tipo de dolor? Porque este tipo de dolor reconoce, y escucha bien esto, reconoce mi mal vivir. Es cuando yo me enfrento ante la persona de Dios, y escucha bien, y yo veo un pecado en mi persona. Yo veo que algo no está bien, algo no me cuadra. 2 más 2 no son 4 aquí. Aquí me está dando otra ecuación. Y yo reconozco mi pecado, yo reconozco mi maldad, yo reconozco que estoy haciendo algo que va en contra de Dios. Y en ese momento yo le digo a Dios, Dios, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis rebeliones, o sea, de mis actos crueles en contra tuya. Lávame más y más de mi maldad. ¿Entiende la idea? Cuando nosotros realmente... Y escucha bien esto, cuando nosotros realmente estamos en sintonía con Dios, ese dolor va a llegar. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me examino delante de Dios, cuando yo me veo cara a cara delante de Dios, Él empieza a ver cosas que no están bien en mí. Y en ese momento es cuando comienzo a cambiar. ¿Sabes? Este salmo es el salmo penitente del rey David cuando él cometió el pecado y se acostó con Betsabé y mandó a matar al esposo de ella. Linda la hizo. Y se dio cuenta de que realmente había metido las patas hasta el fondo. Bien. Ahí reconoció que estaba mal. Reconozcamos que estamos mal muchas veces delante de Dios. Si yo no soy capaz de reconocer delante de Dios que estoy mal, que realmente la cosa no me cuadra, que algo está, que
no está bien. ¿Delante de quién voy a reconocer entonces? Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestra condición. Ahora, el dolor causado por el dolor de los demás. Gálatas 4, 19 al 20 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hijitos míos, cuando yo me duelo por mi prójimo, cuando yo siento dolor por el prójimo, cuando yo lloro por el prójimo, cuando yo me siento y digo delante de Dios: Dios, me uno al dolor de esta persona, me uno al dolor de mi hermano, me uno a la angustia de él. Hechos 20, 19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las enseñanzas de los judíos. ¿Sabes? Quiero que entienda esto. Quiero que entienda que el dolor por los demás, el dolor por las personas que posiblemente no son ni tus familiares, posiblemente no son ni tus amigos. Creo que esta semana, yo creo que nunca he ido a Francia, no tengo idea, pero he orado por Francia, he orado por los franceses, por el dolor que están causando a esa nación. Y debemos orar por los que pasan mayor dolor que nosotros, no de sacarlo de nuestra mente y nuestro corazón. Pablo tenía un profundo amor por las personas y por eso se generaba este dolor por las personas. El Señor Jesucristo dice que 4 veces se tuvo ese tipo de dolor. Cuando su amigo Lázaro murió, era su amigo. Y dice la Biblia que dice: Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Luego, cuando vio a Jerusalén, estaba arriba de un lugar y vino a Jerusalén, miró la ciudad y él sabía lo que iba a venir. ¿Sabe lo que iba a pasar? La ciudad iba a ser destruida. El año 70 después de Cristo, un rey romano llamado Tito destruyó completamente Jerusalén. Liquidó a los sacerdotes. No quedó piedra sobre piedra. El templo construido en ese momento fue destruido completamente. El año 70. Niños, jóvenes, abuelos fueron muertos. Y Jesús lloró por lo que había de pasar. Y pasó. En el Getsemaní, la noche previa a dar su vida, Jesús lloró. Y él dijo: si de mí depende, pásame de mí esta copa. En pocas palabras está diciendo: si de mí depende, que este dolor no venga tan fuertemente a mí. Pero ¿qué dice después? Pero hágase tu voluntad y no la mía. Y ese dolor que él tuvo y esa noche de angustia que él tuvo en el Getsemaní fue por usted y fue por mí. Porque él estaba pensando en nosotros. Él estaba pensando en esta iglesia del refugio. Él estaba pensando en FBC, lo que están viviendo nuestros hermanos con la pérdida de Amanda. Él estaba pensando en Phil Byers, su padre. Él estaba pensando en Robin, su madre. Él estaba pensando en el viudo David y en un bebé de 1 año y 6 meses. Él estaba pensando en nosotros. Ahora, la 4ª vez que él lloró, dice que aunque no precisa la ocasión, sí sabemos que el motivo era que él ofreció su vida. Él lloró
porque su vida era el sacrificio perfecto. Y escucha bien esto, perfecto para darnos salvación. Aún recuerdo las palabras de Juan el Bautista en Juan capítulo 1, versículo 29, perdón, Mateo 1, 29, o Juan 1, 29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que podía quitar el pecado del mundo era el Cordero de Dios. Y si tú no has entendido que la única persona que te puede dar salvación, y escucha bien, y acercarte a Dios al cielo, es Cristo. Si no has entendido eso, si no has entendido que Jesucristo te quiere darte vida eterna con Él, siempre, si no has entendido eso, es hora de que lo entiendas. Es hora de que entiendas que Cristo quiere darte vida eterna. Y Él lloró pensando en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo enfrentar el dolor? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo voy a enfrentar el dolor cuando venga la pérdida? Esta semana estuve a unas horas de irme a Chile. Mi madre tuvo un accidente, estuvo 3 veces esta semana en el hospital y mi hermana me dice, la vieja se nos va. El día miércoles a las 11 de la noche, mi vieja, iba en la ambulancia, mi hermana me dice, se está muriendo. ¿Cómo te enfrentas al dolor? ¿Cómo te enfrentas cuando esas cosas puedan pasar? Cuando en un momento tu hija está y después ya no está. Cuando perdiste a tu esposo o a tu esposa. ¿Cómo enfrentar el dolor cuando nos hacen daño? ¿Cómo enfrentar el dolor cuando un hijo o una hija son rebeldes? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice en 2 Corintios lo siguiente. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Dice después, porque esta leve tribulación, ¿qué dice? Momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabe? Debemos entender lo siguiente. En primer lugar, que nosotros en la vida nos vamos a ir desgastando. Nosotros en la vida nos vamos a ir haciendo viejos. Las arrugas van a llegar, la falta de energía va a llegar, ya no vamos a tener las mismas fuerzas, no vamos a tener el mismo optimismo. Y todo va a ir cambiando. Nuestras personas que nos acompañaban ya no van a estar. Pero ¿qué dice? Nuestro hombre interior se va desgastando. El interior, no obstante, dice, no obstante, se renueva, ¿cuándo? De día en día. ¿Sabe por qué se renueva? Se renueva porque cuando yo me conecto con Dios a través de su palabra, a través de la oración, yo me renuevo cada día. Pero si yo no hago ese ejercicio de renovarme con Dios todos los días, como cuando yo me alimento, desayuno, si yo no hago ese ejercicio, me voy a ir desgastando físicamente hacia afuera, pero interiormente hacia adentro. Cuando Dios pasa a ser solamente un amuleto del día domingo, o simplemente el amuleto que necesito para que me vaya bien. Hoy, Señor, ojalá que me vaya bien por este trabajo que voy a tener. Nos vamos a ir desgastando y vamos a ir perdiendo las fuerzas. Ahora, cuando el dolor llega
Y si nosotros estamos conectados con Dios, tenemos esa frescura con Dios y sabemos de que Dios está allí, cerca nuestro, ese dolor va a parecer momentáneo y va a ser momentáneo. Este miércoles, cuando mi mamá iba en la ambulancia y mi hermana me iba testeando, ¿sabe lo que yo estaba haciendo? Estaba en una iglesia dando una clase. Adelante de un público de unas 30, 40 personas. Lo único que yo quería era irme para tomar mi carro e irme. Pero Dios me dice, tienes que estar acá. Tienes que estar acá. Tienes que estar acá. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que es un dolor momentáneo. Un dolor momentáneo en nuestras vidas. Y entienda eso. Entienda que es un dolor momentáneo que nosotros debemos vivir. No es un dolor para toda la vida. Porque nuestra vida, como dije la semana pasada, es muy, muy corta. Con suerte 70 años, 80, 90 años. Pero la Biblia dice que algún día no habrá más lágrimas ni dolor. Y eso lo dice Dios mismo. No va a haber más lágrimas. No va a haber más dolor. Porque ese era el plan de Dios cuando Dios creó al hombre. Que no hubiera lágrima, que no hubiera dolor, que no hubiera vergüenza, que no hubiera envidia. Pero el hombre cuando pecó se alejó completamente de Dios. ¿Cómo enfrentamos esto? Pensando que lo que vivimos son cosas temporales, y escucha bien, que no nos deben afectar a nosotros. Temporales. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, ahí mismo en 2 Corintios, pero las cosas que no se ven son eternas. Eternas. Esas cosas son eternas. ¿Y sabe algo? ¿Sabe lo que es eterno? Cuando usted sirve a Dios, cuando usted le habla a una persona de Cristo, le comunica el Evangelio, le dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que conozcas a Cristo. Y cuando esa persona conoce a Cristo, ¿sabe lo que pasa? Esa persona va a tener una eternidad con Dios. Y usted obró para que esa persona conociera a Dios. Esas son las cosas eternas, las cosas que quedan. ¿Cómo debemos enfrentar esto? La Biblia dice en Filipenses 4, 4 al 5, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor se acerca. ¿Sabe? Cuando el apóstol Pablo escribe esto, estaba listo para morir, lo estaban esperando los fusileros. Y él dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Y la palabra gentileza que aparece ahí dice, significa paciencia, amabilidad, razonabilidad. Sean pacientes. Dice, vuestra paciencia sea conocida por todos los hombres. ¿Sabe por qué? Porque él dice, el Señor se acerca. Nuestra hermana cantaba y esa hermosa canción que decía que cuando venga el Señor, yo me voy a ir con Él. Y este dolor pasajero, esta angustia que momentánea que estoy teniendo, este dolor que posiblemente me llena mis almohadas de lágrimas, ese dolor se va a acabar. ¿Y sabe por qué se va a acabar? Se va a acabar porque Dios no quiere que tú, escucha bien esto, sufras. Porque Él dijo, voy a preparar un lugar para ustedes, una casa especial, para donde yo estoy, ustedes también estén. Porque Él no quiere que nosotros vivamos dolor. Él no quiere que nosotros vivamos angustias. Pero mientras estemos en esta tierra, la vamos a vivir. Y debemos aprender a vivirlas. A no vivir traumados. A no vivir reclamando. A no vivir echándole la culpa a fulano, a mengano, a sutano. Porque eso es lo que Dios no quiere.
Dios no quiere hijos reclamones. Hay una razón más del por qué pasamos las pruebas y el dolor. Y la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo, me encanta esa palabra, por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es interesante que el apóstol Pablo dijo: regocijaos, regocijaos, regocijaos. ¿Y qué es lo que escribió Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando las cosas estén bien, cuando te ganaste la lotería, cuando los negocios anduvieron bien, cuando tuvimos más overtime y ganamos más dinero, cuando te diste cuenta de que todo lo que estás haciendo te va bien. No, cuando os halláis en diversas pruebas, cuando haya angustia, cuando haya dolor, ahí es cuando debemos regocijarnos. Ahí es. Ahora, ¿cuál es el producto de esto? Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí, y me hizo sacar del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso, y que dice el Salmo: puso mis pies sobre piedra. Dice: más tenga la paciencia sobre la completa para que seáis perfectos y cabales. ¿Sabe lo que significa perfecto y cabal? Maduro. Maduro. Que no seamos como niños. No. Que seamos maduros. Ahora, para concluir, un pensamiento. Dios conoce nuestro dolor. Él conoce cada situación extrema que estamos viviendo. Y Él está interesado en que compartamos nuestro dolor, no con el vecino, no con el amigo, sino con Él. Dios quiere escucharte. Dios quiere consolarte. Y Dios quiere que sepas que puedes contar con Él siempre. Y quiero animarle a usted a que usted pueda disfrutar. Y puede parecer hasta un poco sarcástico el dolor cuando lo tenga que vivir cerca de Dios. ¿Sabe por qué? No es que sea masoquista, sino que el dolor lo está viviendo acompañado por la mejor persona que usted pueda conocer, y es la persona de Dios. Porque Él quiere eso. Quiere que nosotros vivamos de acuerdo, escucha bien, a como Él quiere que vivamos, no de acuerdo a como yo creo que debo vivir. Y la lección del dolor, si bien es por el pecado del hombre, es la lección del dolor que también vivió Cristo. Él también sufrió dolor. Y si el Hijo de Dios sufrió dolor, ¿por qué yo no? Él también lo vivió. Y Él te entiende a ti perfectamente cómo tú te estás sintiendo. Amén.